Ola, simbiosiñas e simbiosiños, benvidas e benvidos a De Paroleo, o podcast da Asociación Simbiose. E hoxe estamos con Antía Soto, que é educadora social e unha das fundadoras da Asociación Sociocultural Zonadal. Benvida. Hola, gracias. A ti por estar aquí. Bueno, moitas grazas por compartir un ratiño con nós. Bueno, gustaríanos saber, pois, como nace e que é Zona Adal. Vale, bueno, lo primero, gracias a ti en concreto por haber contactado con nosotras. Zonadal, como dijiste, es una asociación sociocultural que nace de la unión de 4 personas, que vengo yo en representación, pero faltan mis compañeras Arasol, Antón y Adrián. Y bueno, nace un poco porque nosotras nos conocíamos ya de antes lo personal, ¿no? Y Ara y yo, cuando acabamos la carrera de Educación Social, decidimos crear un proyecto en la ciudad de Betanzos, que es de donde soy yo y es Antón. Y tenía como base la cartografía emocional que nos sigue acompañando a día de hoy. Y Antón y Adri, que se dedican a las artes audiovisuales, Ara y yo somos educadoras sociales las dos, se encargaron de la parte, de un documental que nosotras queríamos hacer y que formara parte del proyecto. Y tuvo una acogida bestial, fue como que nos encauzó a decir, vale, este es el futuro profesional que queremos para nosotras. Y pues a través de conversaciones y algún proyecto así, alguna idea que surgía, decidimos formalizarlo y crear una asociación las 4 y unir pues esas dos formaciones, ¿no? La Ujú. educación social y las artes audiovisuales, que vimos y seguimos viendo que encajan totalmente a la perfección y que es una unión muy, muy guay. Que ben, é moi potente, non? Sí, muy Sí, sí. potente, sí. E de onde sae o nome de Zona Adal? Pues bueno, una de las ideas que teníamos nosotras en principio era buscar un nombre para la asociación que fuera un nombre que tuviera, pues gancho, que fuera potente y que representara un poco, pues lo que te comentaba de la unión de estas dos disciplinas y un poco los objetivos o, la esencia que nosotros queríamos para la asociación. Fue, creo que lo más complicado casi de todo el papeleo administrativo que hay que hacer para crear una asociación, porque era como, claro, al final esto va a ser tu nombre, va a ser como la carta de presentación, es importante que tenga un significado pues potente, ¿no? Y coincidió que, el primer proyecto por el que también se decidió crear la asociación es CRU, Memoria Coruñesa sobre o Marexeo, que tenía que ver así con el mar, los océanos, todo esto, ¿no? E indagando, eh, apareció el concepto zonadal, ¿no? Ujú. O zona de Hades también se llama, que es como esa parte del océano súper profunda donde viven los peces estos que tienen como una linterna, ¿sabes? Que es, Sí. claro, como la zona más oscura, para hacer la comparación de ir a la raíz de todo, ir pues yo qué sé, a la última capa, al principio de todo, para que después pues llegue la luz de alguna manera y que a veces pues son zonas más invisibles, zonas más vulnerables y fue como, vale, tenemos el nombre de la asociación y es un poco así. Que interesante, a verdade, eh? Bueno, falabas agora de cartografía emocional, non? Pois arrancades en 2020 co proxecto E non era ouro, se non me ¿Mm? equivoco, e que é unha experiencia de cartografía emocional na cidade de Betanzos. En que consiste a cartografía emocional? Pues Ara y yo en la carrera de educación social realizamos una experiencia ya de cartografía emocional de la mano de Laura Cruz, ¿no? Que fue una de nuestras profesoras y la hicimos aquí en Coruña con diferentes colectivos. Y fue como, qué metodología tan interesante, ¿no? Como que indagando y leyendo más, porque fue como que nos parecía pues la manera más directa de conocer los espacios, las gentes que ocupan esos espacios, de identificar territorios, recursos. Claro, era como que aquí
no conocíamos muchas experiencias aparte de San Pedro Emocional, que sí que habían venido, que es una experiencia de cartografía también en Santiago que recomiendo. Ujú, Era como que Latinoamérica sí que tenía muchísima fuerza y se hacía mogollón y fue como, ¿por qué no hacemos nosotras algo así? Y eran conversaciones que teníamos que quedaban ahí y justo nos graduamos en plena pandemia y fue como, vale, ¿qué hacemos? No vamos a estudiar ahora mismo porque no nos, bueno, por diferentes motivos y fue como, vale, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacerlo en un sitio que conozcamos, en un sitio más o menos pues reducido, porque ujú. tampoco era cuestión de ser súper ambiciosas y vamos a hacer una cartografía en Betanzos. Porque yo soy de Betanzos, Sara tiene mucho apego también a Betanzos o mucha relación y fue como, vale, vamos a ver cómo es Betanzos a través de los ojos de las personas que viven en él o que vienen a trabajar ahí y fue como, pues, no sé, una experiencia maravillosa, la verdad. Claro, como se fai o proceso de cartografía emocional? A través de entrevistas ou como? Nosotras la primera idea que teníamos era pues dar la visión más realista posible de, bueno, de aquellas cosas que, por ejemplo, se comentan mucho en espacios públicos, en los bares, en la compra y tal, pero como que no está recogido, ¿no? Ya sean pues críticas, ya sean cosas que nos pueden gustar, cosas que queremos mm, ensalzar de alguna forma, pero como que nunca no se recogen, no quedan, es esa memoria oral que queda y que si la gente que lo está diciendo se va o fallece o lo que sea, como que se pierde, ¿no? Entonces nosotras empezamos primero pues leyendo mucho, porque siempre hay que leer mucho, informarse bien y intentamos rescatar un poco los aprendizajes que habíamos tenido durante la carrera, no solo con de la cartografía emocional como tal, sino pues eso, el tema de las entrevistas, cómo deben de ser, cuántas preguntas deben de ser, preguntas para romper el hielo y todas estas cosas. Y empezamos haciendo un guión de entrevista que también fue como ensayo y error. Vamos a probar, nos preguntábamos, mirábamos, cuando parecía que ya estaba, pues le volvías a dar una vuelta o se te ocurría otra cosa y eso nos pasó durante todo el proceso. O sea, era como después te das cuenta de que al final tienes el guión, pero bueno, está bien individualizar y a veces olvidarse un poco del papel y si la persona te está contando algo y quiere saber más, aunque no esté en el papel, preguntar. O sea, siempre para después filtrar la información o ver lo que es interesante, pues ya se puede hacer a posteriori. Y nada, empezamos entrevistando a agentes sociales que nos parecían, bueno, llamativos o Ujú. que también nos iba a dar la posibilidad de que nos orientaran un poco de, pues hay tal persona que tiene una asociación que seguro que os interesa o tal persona que se dedica a, yo que sé, a la música y tiene una visión, o sea, el boca a boca en sitios pequeños, en ciudades pequeñas como Betanzos funciona bien y eso también nos ayudó mogollón a la hora de llegar a casi 100 entrevistas como hicimos. Madre mía, 100 Mm, entrevistas son moitas, sí, sí. Claro, supoño que a número 1 e a número 100, pois igual nin se parecen, non? É un proceso de aprendizaxe Mm. continua, non, supoño? Sí, o sea, es lo que te digo, al final, cuanta más práctica tienes con algo, pues más, o sea, en la entrevista uno estás como súper nerviosa, después los vas, siempre te queda como el regustillo de nervios, ¿no? Que eso tampoco hay que perderlo porque si no es que tu trabajo no te está importando, pero sí que te sientes más segura, es muchísimo más cómodo, tienes ya un bagaje de, vale, pues tiro por aquí o no, ¿sabes? Pero todas tienen la esencia esa que nosotras queríamos de que no deje de ser una charla entre dos personas en vez de una entrevista de súper formal, ¿sabes? O sea, que la gente hable libremente y participas, le preguntas o simplemente estás callada y Ujú. escuchando, ¿sabes? Y ya está. Bueno, e unha vez que rematades todo o proceso, cal é o produto final? Pues nosotras hicimos una exposición en el matadero, bueno, el antiguo matadero de Betanzos, que es un local que está en el barrio de la Ribera. Y durante 20 días teníamos una exposición abierta y gratuita al público, obviamente. El único día que no se hacían visitas eran los domingos, pero porque también necesitábamos un poco de descanso. Pero bueno, hacíamos sesiones todos los días, o sea, abríamos varias horas y estábamos tanto Ara como yo para guiar un poco la exposición, aunque era totalmente autónoma.
y lo que se encontraban no te quiero mentir ahora porque no me acuerdo exactamente la cifra, pero tuvo una acogida muy buena de entre 500 y 600 personas que se Wow. pasaron por allí los 20 días. Y el espacio estaba dividido, igual que la entrevista que habíamos hecho, en 3 momentos cronológicos: pasado, presente y futuro de Betanzos y de las gentes que viven en Betanzos. Entonces bueno, cada espacio estaba ambientado. Ujú. El pasado era sobre todo una habitación en la que también había una parte dedicada a la migración, porque muchas de las personas nos hablaban de abuelos, abuelas, tíos, tías, y incluso mucha gente también se hablaba de mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi sobrina, que ahora tienen que volver, ¿no? Como que se Claro. repite esa migración. En el presente era un espacio que estaba más orientado a el ocio primordial que hay en Betanzos, que está relacionado siempre con la hostelería, y también un poco de crítica al abandono que sufre el comercio local, ¿no? Con carteles de se alquila y de se vende, con obras y el futuro estaba vacío totalmente, porque es algo que, pues por suerte o por desgracia, está por escribir aún. Y estaba basado o sea, toda esa ambientación en lo que la gente nos contaba que era el pasado, que era el presente y que podía o no ser el futuro. A mayores de un espacio que era como una especie de sala de cine improvisada, Ujú. en la que se podía ver el documental, que también hablaba de espacios relevantes para las personas entrevistadas, ya sea porque estaban en buen estado, les gustaba ir allí a pasear o hacer cualquier cosa en desuso, espacios en los que falta de iluminación hacía que muchas personas, sobre todo mujeres, se sintieran incómodas. Ujú. Un poco, bueno, un recorrido, ¿no? Por la ciudad. Y teníamos también al final de toda la exposición una especie de cofre del tesoro en el que las personas que venían también podían seguir aportando al proyecto eh, con testimonios que les parecieran interesantes o no, y de fondo una banda sonora que creó Fernán Mejuto, que trabaja con nosotras en todos los proyectos en los que tiene que haber banda sonora, Ujú. y que acompañaba un poco pues toda esa experiencia de cartografía emocional, de vamos a ver eso, lo que te comentaba antes, lo que es Betanzos a través de las personas que viven en él, y es conocerlo de la manera pues más pura y más punky también, ¿no? Que hay. Claro. Pois, bueno, facemos unha viaxe desde Betanzos ata a costa da Coruña, non? E tedes este proxecto, non? Que se chama CRU, Memoria Coruñesa sobre o Marexeo. É tamén un proceso de cartografía emocional, Mm. non? E, bueno, se nos podes contar un pouquiño en que consistiu, porque é algo que aquí a veciñaza da Coruña, pois, de alguna forma nos marcou, non? Pues CRU es, bueno, el primer proyecto de cartografía que nace cuando ya somos una asociación constituida, ¿no? Lo cual también facilita a nivel legal o a nivel, sobre todo, cubrir gastos muchísimo las cosas, que fue algo que con E non era ouro no pasaba, porque no éramos nada constituido. Y CRU nace porque coincide que se van a cumplir 30 años de la catástrofe del Mar Egeo, y era algo que sobre todo Adrián y Ara, que son las dos personas de la asociación que viven en Coruña, tenían como muy presente así en el recuerdo de, bueno, al final pues Galicia es un territorio que sabe perfectamente lo que es una catástrofe como la del Mar Egeo, el Urquiola, el Prestige, y claro, teníamos ahí la cosa de la pregunta, la duda de, jo, esto se recuerda. eh, Tiene un pozo social, un pozo, se crearon cosas a partir de esto, hubo movimientos ciudadanos o no, y era como, vale, vamos a responder a todas estas preguntas, es el 30 aniversario, qué mejor manera, pues a veces de empezar a tirar de un hilo, pues que sea eso, una fecha concreta, ¿no? Que se cumplen 30 años, vamos a aprovecharlo porque es el momento. Ujú. Y decidimos hacer una cartografía emocional que entrevistamos a 30 personas que viven en Coruña, con diferentes profesiones. O sea, había pescadores, mariscadoras, educadoras sociales, políticas, o sea, un poco, pues todo lo que podíamos entrevistar que fuera interesante, lo hacíamos. Incluso juventud que ni siquiera había vivido, no había nacido ni siquiera con el Mar Egeo, pero bueno, para ver si, lo que te decía, ¿no? Si había ese pozo que Ujú. se conocía.
Y bueno, nació un poco también porque Antón y Adri conocieron a Emil Giró, que es un escultor que tiene su taller en Monte Alto, al cual también os invito a visitar y conocer a Emil, que es una persona muy especial. Y Emil hacía esculturas con restos de chapas del mar Egeo, ¿no? Entonces era como, qué guay esto, o sea, es decir, estaba cogiendo cachitos de historia de aquí de Coruña y les está dando pues un sentido totalmente diferente o totalmente unido a, ¿no? A lo que es la catástrofe. Y Antón y Adri querían pues inmortalizar un poco eso que hacía, esa magia de estás cogiendo esto, ¿sabes? Que hace 30 años que pasó y estás creando arte con él. Y entonces fue como, vale, pues vamos a hacer un documental sobre esto. Entonces se unió la idea de vamos a hacer una cartografía, vamos a unir las dos cosas, como siempre hacemos en Zonadal, que artes audiovisuales y educación social, y vamos a pues ver qué pasa con todo esto. Y nos embarcamos en la aventura y bueno, estamos ahora también para sacar el documental del arqueólogo, que saldrá, bueno, pues en breves. No podemos dar fechas aún, pero bueno, está aí ya a puntito de salir tamén. Bueno, temos unha primicia aí entón, Mm, non? Que vai sair ese documental e ademais, pois, bueno, tedes un espazo como é o Acuario en Finisterrae, non? A Casa dos Peixes, como se lle chama, onde se expón todo este traballo, non? Que se sinte, non? Que un traballo feito con tanto mimo, con tanto cariño, remate pois nun espazo público como é o Acuario. pues nosotras creíamos que no podía haber tampoco otro espacio, ¿no? Que no fuera el Aquarium para albergar este proyecto. Además, una de las anclas del marejeo está allí. Y bueno, era como un poco cerrar un poco el ciclo, ¿no? De esto pasó justo aquí a los pies, al ladito del Aquarium, pues ahora este recuerdo, pues que vuelva a esa zona y fue como, bueno, pues una experiencia totalmente diferente a la de En Non era ouro, por lo que Ujú, te digo, porque era como también teníamos más medios, muchísimo más bagaje profesional y pues fue una exposición que yo creo, a ver, no voy a ser objetiva, ¿no? Pero que yo creo que explicaba bastante bien. Además, había esculturas de Mil también, ujú, eh, que poder conocer, ver ese cacho del marejeo en escultura y a la vez tener un testimonio, a lo mejor de, por ejemplo, de una mariscadora que te ujú, está contando cómo lo vivió ella, pues yo creo que, jova, que es algo de lo que estar bastante orgullosas. También después hicimos otra exposición en la UDC, la Facultad de Ciencias ujú, de Educación, que bueno, tenía totalmente otro formato, pero bueno, también era como vamos a acercarlo a esta parte de la población, ¿no? A la claro. vida universitaria, que es como que la universidad a veces parece o da la sensación de que está muy separada de la vida pública, ¿no? Pues Ujú, no, acercarlo y también tuvo una muy buena acogida y es lo que a nosotros también nos gustaba cuando estábamos en la carrera, el decir que nos ujú, acerquen proyectos, formas de, en el caso de la educación social, de profesionalmente desarrollarse, ¿no? ujú, Que quizás son más desconocidas o más invisibilizadas, pues acercarlo también a ahí ver que, bueno, es una salida como otra claro, cualquiera, ¿no? claro. A cartografía emocional y bueno, supoño que calquer tipo de cartografía social precisa de participación de persoas, non? Para que realmente se poida levar a cabo. Eh, como fomenta esa participación? Como conseguides que a xente pois queira participar neste tipo de procesos? Bueno, la cartografía es que la base es que son las personas y sin ellas ya sería imposible. Tampoco, no creo que haya una fórmula mágica, ¿no? De captar un poco, pues, a las personas. Yo creo que es importante hacer proyectos que tengan una base social, que tengan cierta relevancia o un objetivo, ¿no? O sea, un objetivo marcado, creer tú en tu proyecto y de forma honesta, pues invitar a la gente a que participe, a que al final las voces de las personas que entrevistamos es oro, ¿no? O sea, es donde reside la magia de los proyectos y de la cartografía. Entonces, es eso, yo creo que también cuando no estamos realizando proyectos
me refiero inmersas en el proceso de creación de entrevistas o del guión y tal, cuando paseas, ¿no? Pues yo qué sé, te sientas en un banco, ver qué cosas están pasando en la ciudad o qué cosas han pasado, ¿no? Conocer los espacios que frecuentamos pues también es importante y hay veces que solo hay que fijar un poco la vista en lo que tenemos alrededor para saber qué proyecto tienes que hacer y yo creo que ir por ahí con honestidad y con respeto Ujú, al proyecto y a las personas que entrevistamos, pues explicarles un poco mira, nos encantaría contar contigo, contar con lo que nos tengas que decir y pues quien se anima, pues se le agradece mogollón y quien no, también se le agradece porque es totalmente respetable el querer o no participar en un proyecto, ¿no? ujú. Bueno, estamos vendo que vosos proxectos pois teñen unha componente de mocidade facendo cousas moi interesantes, unha mocidade activa, pois bueno, son proxectos que buscan mesturar pois eso, educación social con Mm. artes, non? Crear comunidade, non? Manter a memoria, pero con todo, que dificultades atopades a veces para levar a cabo os vosos proxectos? Pues, a ver, las dificultades económicas es algo que siempre está ahí, ¿no? El tema de, pues somos una asociación que lleva poquito tiempo existiendo, hay, pues el tenerte que dar a conocer, ¿no? En el caso de, eh, pues yo qué sé, yo creo que supongo que pasará por desgracia también con muchísimos otros trabajos, pero el tener que como mujer joven, por ejemplo, demostrar que sí, que tengo formación y soy válida para realizar este proyecto, soy válida para recibir esta subvención o, ¿sabes? Como luchar un poco con el estigma o incluso desconocimiento de sí, tengo una asociación, sí, trabajo de esto, sí, se puede vivir de esto con esfuerzo, pues sí, claro, pero como, ¿no? Ujú, Y es eso, bueno, limitaciones económicas porque, pues de momento no somos ricas y no podemos pagarnos nosotras nuestros propios proyectos. Entonces, esa búsqueda de financiación constante, ¿no? Que siempre agobia un poco. Y diría que sobre todo eso. Después, bueno, la visibilidad, pues supongo que también la vas ganando poco a poco, ujú, dándote a conocer. Nosotras desde que bueno, ya desde antes de crear la asociación, ya con el Non Era Ouro, pues el estar siempre también en contacto con otras asociaciones, con agentes sociales, agentes políticos, eh, entidades que también apuestan por lo mismo que estás haciendo tú, ¿no? Y crear ese trabajo en red para, bueno, pues que sea un poquito más cómodo para todas y para todas y que ya no solo ganas tu visibilidad, también se lo das a las que están a tu lado y que ujú, también te la darán a ti en algún momento, ¿no? Entonces creo que claro. Pois bueno, este podcast seguramente o vexa moita xente nova, ou bueno, agardamos, seguramente sí, porque non? E, bueno, creo que eso é un exemplo de que se poden facer cousas sendo unha persoa nova, con moito interese, con moito cariño, non? Que consello lle podes dar á rapazada que igual pois ten algunha idea e quere concretala, quere montar pois unha asociación ou un colectivo, tanto sexa informal ou formal, que consello se lles pode dar para que, bueno, que se boten adiante? pues yo creo que el mejor consejo que le podría dar a alguien que le apetezca hacer un proyecto, incluso ya no digo a través de una asociación, que si le apetece crearla, pues genial, que entre en zonadal.gal y nos mande un mensaje si tiene cualquier duda, también para conocer, que siempre estamos abiertas a conocer a gente a la que le gusta hacer este tipo de cosas. Yo creo que, sobre todo, pues eso, buscar qué asociaciones hay en tu zona. Qué personas están haciendo cosas, ¿no? Todo el tiempo y rodearte un poco, conocer, tomarte un café, aunque sea charlar, aunque después te eches para atrás y quieras dedicarte a cualquier otra cosa, pues no sé, animarte un poco a eso, vale, pues voy a ir sin ningún tipo de expectativa, que me cuente, charlamos y yo qué sé, siempre es importante ver que tener referentes, ¿no? En todo referentes de otras personas jóvenes que están haciendo esto, que han hecho tal proyecto que yo que sé, están recuperando la historia de X sitio a través de... No, o sea, Ujú, no sé, conocer a otras personas jóvenes y no tan jóvenes, pero bueno, yo que sé, crear ahí un poco de apoyo y yo que sé, que ayudarse, el echarse un cable, el preguntar las dudas, el
compartir los miedos o los temores de me quiero lanzar a la piscina, pero no sé cómo, ¿no? Pues yo qué Claro. sé, y respetar los tiempos de que te pide a ti tu cabeza o tu cuerpo, o lo que sea, el decir, Ujú. vale, ser, yo qué sé, honesto, consecuente con las cosas que hacemos y preguntar todo el tiempo, que a veces nos da vergüenza porque parece que es como voy a preguntar una tontería y al final las cosas más básicas son las que nunca preguntamos y las que nadie Claro, te va a saber contestar si claro. no. Entonces, yo creo que un poquito eso. Bueno, pois moitísimas grazas, Antía, por contarnos realmente a vosa historia e os proxectos que estades facendo. Bueno, non sei se tedes algún proxecto así que estea no forno, que vais a ir, aparte dese documental que xa nos adiantou Sí. que vais a ir. Sí, tenemos ahí lo de el arqueólogo a puntito y no puedo adelantar ningún proyecto aún, pero bueno, que tenemos redes sociales, Zonadal, una web zonadal.gal en la que está el mapa interactivo de CRU por si alguien no pudo ir al Aquarium ni a la Facultad de Educación y quiere volver a ver un poco el proyecto. Y otro tipo de proyectos, de novedades que van saliendo, siempre las vamos contando cuando podemos y nada, que la gente haga muchos proyectos siempre y que me los cuente para yo también poderlos ir a ver. O sea que nada, muchas gracias. Nada, moitas grazas a ti bueno, pois nada, seguídenos vendo porque isto é un episodio máis, seguro que próximamente publicaremos outros con xente tamén tan interesante como a Asociación Sociocultural Zonadal. E bueno, moitas grazas por vernos, simbiosiñas, simbiosiños, e ata a próxima.